sales del estadio cuando no consigues el billete a un mundial. Unos no quieren decir palabra. No, gracias. Y otros no pueden resistirse. ¡Es una vergogna! Imbarazzante, è una partita, guarda, imbarazzante. En Italia buscan culpables. Jugadores también salen señalados. Abbia poca esperienza. Ha giocato con i cadaveri, gli immobili che non si muove neanche. La pregunta tras la eliminación era clara. Meritiamo il mondiale. Se non facciamo un gol alla Svezia in 2 partite. 3 ricos Doritos después. Italia no estará en el Mundial después de la derrota frente a Macedonia del Norte. Pues sí, segundo mundial consecutivo que se pierde la actual campeona de Europa. Delirante lo de esta Italia, que es capaz de alternar éxitos como ganar la Eurocopa o ese récord del mundo de 37 partidos seguidos sin perder de hace tan solo unos meses, con volver a quedarse fuera de una fase final de una Copa del Mundo. 8 años seguidos que dejará a toda una generación de adolescentes sin recuerdos mundialistas. Trakowski acelera y de tiro cruzado sorprende a Donnarumma. Macedonia del Norte batía así a la italiana a los Azzurri en casa. Era su segundo disparo a puerta tras los 32 que realizaron los italianos. Eliminados en los playoffs tras una fase de clasificación invictos, pero con empates dolorosos ante Bulgaria y 2 penaltis fallados ante Suiza. 8 meses después de ganar la Eurocopa, Italia sufre la mayor decepción de su historia. 3 ricos Doritos después. Molto rammaricato. Scusate, ma sono scandalizzato. È un problema serio. Tutto da inizio partita. Cioè, la squadra non andava bene, giocatori non in forma che entrano e giocano. Sempre, poi è la terza volta di seguito, quindi insomma ci speravamo. Delusione totale, sì, molto. Non si spiega, perde qua a Bosnia. E quanti mondiali è andata a giocare, no che ha vinto, quanti mondiali ha giocato a Bosnia? Cioè, penso manco. Noi abbiamo 4 vittorie dei mondiali, questi avranno fatto 4 partecipazioni ai mondiali. En Italia ha sido un partido de infarto que han mantenido prácticamente hasta el final a los tifos y los hinchas italianos con el corazón en el puño. Mucho sufrimiento para además un resultado final que ha sido muy decepcionante, una auténtica debacle para Italia, que ha perdido ante Bosnia y por tercera vez consecutiva no logra calificar para los mundiales. Nervosissimo, siamo fuori della Coppa, un giorno tristissimo, è finita ragazzi, siamo fuori della Coppa, un momento. Parece que se está haciendo costumbre ver estas imágenes de la Nazionale, de la Azzurra, de Italia, cada vez que está por culminar la fase de clasificación europea para las Copas del Mundo. Por tercer mundial consecutivo, Italia se queda fuera de la fase final. No es una broma, no es una partida del Winning Eleven, no es una partida del Pro Evolution Soccer, no es una partida del FIFA, no es el modo carreras, no es el draft, el foot draft y como solemos jugar cada tanto en los videojuegos. Es la realidad, es la dura y cruda realidad que viene castigando al calcio italiano. Mis queridos millennials, lo que vimos el día de ayer era la crónica de una eliminación anunciada. Italia se queda afuera del mundial más grande de la historia. No estoy diciendo el mejor mundial de la historia, estoy diciendo el más grande por la cantidad de cupos. Y ni siquiera así.
Ni siquiera así la Azzurra puede clasificar ni de manera directa, porque en la fase de grupos Noruega lo pasó por encima. Sabíamos que en su grupo, donde también competía con Israel, me parece, sabíamos que Noruega era el amplio favorito, y así lo terminó siendo. Italia, que en esa fase de clasificación la compartió con Noruega, Israel, Estonia y Moldavia. Era más que evidente que la Azzurra iba a pelear ese primer lugar con la selección escandinava, que le terminó ganando los dos partidos, 3-0 en Oslo, 4-1 en San Siro, por lo cual la selección de Noruega regresa a una Copa del Mundo después de largo tiempo. Después de 28 años, Noruega regresa a una Copa del Mundo. Lo mandó a Italia la repesca, y ya sabemos que en la repesca europea es moneda corriente. En la repesca europea, sobre todo con este nuevo método de clasificación, porque acá más que hablar del partido, porque al final hablar del partido ya fue el día de ayer. Por ahí voy a dar brevemente un análisis de la eliminación anunciada de Italia, pero la eliminación de Italia, para que no se me escape la idea, no quiero estar mezclando una cosa con la otra, quiero cerrar primero esta idea. Que lo de las clasificatorias europeas, este método actual, y es una pequeña crítica para meterme ya de lleno a este tema, creo que es algo de lo cual también tendrían que volver a evaluar, porque Suecia, haciendo solamente 2 puntos en estas clasificatorias, se mete a la repesca cuando quedó última en su grupo. Suecia quedó última en su grupo, y es increíble, hasta vergonzoso, cómo ver que Suecia se mete a la Copa del Mundo por el tema de la Nations League. Y podría quedarme así hasta mañana. Podría quedarme así hasta mañana como para querer justificar el por qué Italia queda fuera de la Copa del Mundo. La consecuencia tiene varias causas. Muchas causas. Es muy fácil decir en este momento, no, que Italia queda fuera porque la Serie A, el calcio italiano, tiene demasiados futbolistas extranjeros, y ese facto se termina por desmentir. En todo caso, ese facto se termina de invalidar, si me permiten la palabra. Ese facto, como dicen ahora los progres, los cristalitos, la generación Z, se termina de invalidar. No vale, porque la Premier League de Inglaterra tiene muchos más extranjeros. ¿Y acaso Inglaterra está pasando penurias? Todo lo contrario. Todo lo contrario. Inglaterra está con todos los honores en la Copa del Mundo, más allá de su derrota del día de ayer frente a Japón. Pero no quiero tocar otros tópicos. Acá vamos a hablar de Italia. Estoy poniendo todo el contexto necesario. Todo el contexto necesario. Y por supuesto, antes de empezar, bueno, ya hemos empezado en realidad. Honor y gloria a Bosnia. Honor y gloria a Bosnia. No voy a mentir, de alguna u otra manera yo también estoy incómodo porque yo soy seguidor de la Azzurra, soy de nacionalidad peruana, pero evidentemente después de la selección peruana a nivel europeo y mundial, me gusta la selección española, me gusta Italia, me gusta Argentina, y duele que un histórico como Italia, por tercer mundial consecutivo, vea la Copa del Mundo por televisión. Cuando personalmente yo he crecido siempre con grandes selecciones italianas. Pero permítanme. Honor y gloria a Bosnia y Herzegovina. Felicitaciones a Bosnia. Un país de casi 3 millones de habitantes, un país bastante golpeado en su momento por la guerra de la Gran Yugoslavia, tema bélico, tema delicado, no lo vamos a tocar, pero para que tengan una idea. Clasifica a su segunda Copa del Mundo, Bosnia, que regresa después de 12 años a un mundial. Edin Dzeko fue parte de esa expedición, igual que Kolasinac. Ahora ya
Es una Bosnia nueva, por así decirlo. Es otra Bosnia, con Vasili, el arquero. También repite plato Kolasinac. Kolasinac también fue parte de ese equipo de Brasil 2014, de esa expedición. Pero principalmente Bosnia, a mí me ha sorprendido dos futbolistas en particular. Podría poner la Yapa Tabakovic, que ya lo venía siguiendo, delantero del Borussia Mönchengladbach. Delantero promedio, tampoco es que sea Maradona, ni mucho menos, tampoco es Batistuta. Pero Tabakovic me ha sorprendido. Pero principalmente dos juveniles, que habrá que tenerlos en cuenta. Baraktarevic, disculpen la pronunciación, yo no hablo bosnio-croata. Y Alahbegovic. Baklaktarevic tiene 21 años. Alahbegovic tiene 18. 21 y 18 años respectivamente. Y son futbolistas de buen pie. Ayer esos dos muchachos, el número 19, Alahbegovic, y Baklaktarevic, el número 20, por Dios, eran Oliver y Tom, o Osora Subaso Sora y Taro Misaki. Eran Oliver Atom y Tom Misaki. ¿Cómo la movían de un lado para otro? Italia no sabía qué hacer. Y es la crónica de una eliminación anunciada para la selección italiana. Porque la eliminación no es solamente porque se va a la repesca, porque Noruega manda la repesca a Italia. Eso no es solamente así, tiene un trasfondo. Va mucho más allá. Muchísimo más allá. Mucho más allá que eso. Porque ese es un análisis muy facilista, muy sensacionalista. Pero lo de Italia ya es de manera repitente. Ya lo de Italia sucede 1, 2, 3 veces. Y no es ahorita. Ya pasó camino a Rusia 2018. Y te lo puedo entender. Eso yo podría entenderlo, porque al final sabemos que esto es un poco la idiosincrasia, ¿no? Digamos el salseo. Tiene estas clasificatorias europeas, siempre han tenido ahí su cosa, ¿no? Su complejidad, porque a nivel histórico, por historia, grandes equipos europeos alguna vez se han perdido un mundial. Ya en su momento sucedió con Inglaterra, camino a Estados Unidos 94. Francia estuvo 8 años sin mundial antes de ser campeón del mundo en el mundial que ellos organizaron en Francia 98. Francia se quedó afuera, les recuerdo un poco, Francia se quedó fuera en su momento de Italia 90 y de Estados Unidos 94, donde hicieron una reestructuración, hubo un cambio generacional donde lamentablemente ahí los románticos, los nostálgicos del fútbol, me incluyo, vimos cómo dejaban fuera figuras importantes para el proceso de Francia 98 como Ginola. Dejaban afuera, por supuesto, al rey de Manchester, The Frenchman, a Eric Cantona y compañía, a Tresor, etc, etc, etc. El único que repetía plato por ahí era Desailly, pero esa es otra historia, estoy poniendo ejemplos. Holanda también en su momento quedó muchos años fuera de Copas del Mundo. Para que tengan una idea. Suecia vuelve a un mundial también después de 8 años. Suecia hizo un gran mundial en Rusia 2018, queda fuera de Qatar y regresa al mundial 2026. Para que tengan una idea. Y bueno, y lo de Suecia es entre comillas porque también este tema de las clasificatorias europeas, a ver, le da las facilidades a las cabezas de grupo. Te puede tocar después el Bombo B, un equipo de clase B, porque en Europa hay clase A, B, C y D. No me voy a poner a hablar en este momento quiénes conforman la clase A, la clase B, la clase C, la clase D. Lo que sí es evidente que Italia ya dejó de ser parte de la élite. Italia en este momento no es ni clase A ni clase B. Y me duele porque yo soy seguidor de la Azzurra. Pero hay que hablar las cosas como son. Italia en este momento ya no es potencia mundial. Italia vive del recuerdo.
Italia todavía está en la nostalgia de aquel equipo campeón de Alemania 2006. Italia todavía sigue lamiendo las mieles de la Euro 2020 que se terminó desarrollando en la Euro 2021. Un año después por la coyuntura mundial, por el confinamiento que ya sabemos y que no vamos a explicar en este en vivo. Italia que siempre se las ha ingeniado para tener grandes equipos. Italia siempre animadora en la Eurocopa, siempre llegándote a una semifinal o cuartos o como una final como lo hizo en la Euro 2012. Ya después en la final España lo pasó por encima, pero ese es otro cantar. Italia que llega a la final de Estados Unidos 94 con un gran equipo, con Maldini, Demetrio Albertini, Franco Baresi, Roberto Baggio en su prime, Roberto Donadoni, Apolloni. ¿Qué les puedo decir? Evani, Lana, Estopa. Me quedo corto. Daniele Massaro. Etc, etc, etc. Dino Baggio, Di Biagio. Queda corto. El equipo de Italia de Francia 98. De lo mejor que ha podido dar el Winning Eleven 3 y el Winning Eleven 4. Los millennials nostálgicos. Las personas que han sido adolescentes y jóvenes en los 90s. E inicio de los 2000, personas que ya están cruzando sus 30, sus 40, no solamente lo veían en la vida real, sino en el videojuego era el reflejo. Italia era uno de los equipos más fuertes, sacando a Brasil. Porque el gordo Ronaldo en esa época estaba en su prime. Y todo el mundo escogía a Brasil por Roberto Carlos y Ronaldo porque tenían 9 de velocidad. Pero Italia también era un equipo fuertísimo. No solamente en el videojuego, sino en la vida real. Ya hablar de la Italia campeona del mundo en España 82 también es otro cantar. Pero ¿saben algo en particular? Un pequeño detalle. ¿Qué tienen todas estas selecciones? Algo así marcado. Porque tampoco vamos a, en ese momento, a querer hacerla fácil donde el equipo que no está o el ausente lo extrañan todos. No, que porque de acá a unos meses, cuando algún equipo en la Copa del Mundo se ha goleado, van a decir, ay, pero en lugar de este equipo hubiera estado mejor Italia. A ver, acá tampoco no, porque Bosnia se lo ganó en buena ley. Irak también ayer eliminando a Bolivia se lo ganó en la cancha. Y lo lamento también por mis hermanos bolivianos, eso también vamos a estar hablando en un video aparte, definitivamente. Pero ¿saben? Para que no se me escape la idea, por supuesto. ¿Saben qué es lo que tiene en común Italia? De todas sus generaciones, de todos sus equipos de antaño. Que Italia siempre se las ha ingeniado para llegar a instancias finales. De alguna u otra manera. Porque no sería la primera vez en caso hipotético. Caso hipotético es algo que ya no va a suceder. Es si hubiera. El hubiera en el fútbol no existe. Italia es un equipo que casi siempre se metía a los mundiales por la ventana. En sus fases de clasificación, siempre ganando la última fecha, ya sea para Mundial o para Eurocopa, porque para quienes no lo sepan, a diferencia de aquí en Sudamérica que tenemos la Copa América, yo soy de nacionalidad peruana, lo vengo recalcando. A diferencia de Europa, nosotros la Copa América jugamos los que somos. Los que son en Europa, Europa es grande, el viejo continente. Europa pasa por una etapa de clasificación para la Euro. La Eurocopa, para quienes no lo sepan, antes era una Eurocopa final de 4 equipos, posteriormente fue de 8 equipos, se terminó ampliando desde Inglaterra 1996 a 16 equipos, y desde la Eurocopa de Francia 2016 ahora son 24 equipos los que van a la Euro. Yo personalmente me gustaba mucho más cuando eran 16 equipos. Menor cantidad de competidores, pero mayor calidad, mayor exigencia. Realmente era la élite del fútbol mundial. Pero bueno, ese es otro cantar. Italia siempre se ha metido a los mundiales por la ventana, o casi siempre. Y aún así tenía individualidades. Que te marcaban la diferencia. Primero, porque en aquella época, hablo de los 90, inicios del 2000, el fútbol italiano era el fútbol más competitivo del mundo. En los 80 ni te cuento. Que lo diga
el AC Milan de los holandeses, de Maradona y los italianos que jugaban ahí, prácticamente ahí estaba ya la selección italiana. Que para llegar a la Serie A tenías que ser muy bueno, pero muy muy bueno. Un extranjero, ya para que un extranjero vaya a la Serie A, es que tenía que ser un monstruo. Cada extranjero en un equipo italiano era crack. La Roma de Rudi Feller, el Inter de Lothar Matthäus y de Dennis Bergkamp, el AC Milan de El Río de los holandeses, el Napoli con Maradona y Careca, donde antes de que llegara la ley Bosman solo había 3 futbolistas extranjeros por equipo. Podías tener 4 en tu plantilla, 3 en cancha, 1 en banca. El resto, full nacional. Y además, los futbolistas de aquella época que representaban a Italia eran referentes, eran figuras en sus equipos y defendiendo la camiseta, la maglia azul, la maglia blue, la camiseta de su país. Italia pensó que como antaño, que con la camiseta, tirándole la camiseta a Bosnia, que iba a tirar de chapa, de jerarquía, antes le alcanzaba. Antes probablemente le alcanzaba por un motivo en particular. Le podía alcanzar antes porque anteriormente tenía futbolistas de jerarquía y con individualidades. Porque Italia siempre ha sido un equipo, la verdad, desordenado, pero que en su desorden se las podía ingeniar. Tácticamente aplicado, Italia siempre se ha caracterizado por el catenaccio. Italia siempre ha sido un equipo defensivo porque al italiano de por sí se siente orgulloso. Al italiano le encanta ganar de esa manera, jugando a la contra, con un bloque defensivo muy alto, teniendo siempre figuras, teniendo siempre futbolistas de buen pie, pero sobre todas las cosas teniendo futbolistas que son referentes o eran en todo caso referentes en su equipo, como los futbolistas que acabo de mencionar. En Italia, campeona del mundo 2026, teníamos, es solamente un ejemplo para que tengan una idea: Totti, Del Piero, Pirlo, De Rossi, Gattuso, Perrotta. Di Natale termina quedando fuera de la lista final, pero para que tengan una idea, a Di Natale, o sea, se podían dar el lujo de dejar fuera a Totò Di Natale. Giorgio Chiellini también queda fuera de la lista final, había estado en la preconvocatoria, para que tengan una idea. Gianluca Pesotto también queda fuera de la lista final, para que tengan una idea. Y esos futbolistas que quedaron fuera de Alemania 2006 en este momento tranquilamente serían titulares indiscutibles de la selección. Para que tengan una idea, los futbolistas, la jerarquía de los futbolistas que he mencionado. Ya si hablamos de la línea defensiva y de delanteros también sería otro cantar, pero bueno, lo voy a mencionar. La línea defensiva: Cannavaro, Nesta, Gianluca Zambrotta, Fabio Grosso, todos ellos referentes en sus equipos. Zambrotta y Cannavaro en la Juve. Zambrotta, Cannavaro en la Juve. Nesta en el Milan. Para que tengan una idea. Para que puedan tener una idea de lo que les estoy comentando. Cada uno en un equipo importante. Perrotta en la Roma, Pirlo en el Milan, Gattuso en el Milan. Para que tengan una idea. Totti en la Roma, Del Piero en la Juve. Si nos vamos al día de hoy, a la fecha, el mejor futbolista de la plantilla de Italia es Sandro Tonali. Sandro Tonali, ¿dónde juega? Sandro Tonali juega en el Newcastle United de Inglaterra. Newcastle United, un equipo que hasta hace poco peleó octavos de final frente al Barça, pero que en la Premier es un equipo de media tabla para abajo. El mejor futbolista en la actualidad de Italia está en un equipo de media tabla de la Premier League. Entonces, ¿cómo diantres esperan que Italia no quede fuera de la Copa del Mundo? Entonces, ¿cómo carajos esperan? Y me van a disculpar la palabra, no, ya dije una palabra soez, no quiero volver a repetirla porque sabemos este tema de las normas comunitarias.
Pero entonces, ¿cómo diantres esperan que Italia clasifique? Y es curioso, porque una vez que Italia le gana a Irlanda del Norte, se podía visualizar por las distintas señales internacionales. Yo recuerdo inclusive haber visto imágenes hace poco nada más de la RAI de Italia y algunos canales, no recuerdo ahorita el nombre, pero bueno, televisión italiana, lo vi por aquí, por esta plataforma, donde tanto los hinchas como los futbolistas, una vez que se enteraron del resultado del partido de la otra semifinal, porque Italia le gana a Irlanda del Norte 2-0 sin convencer, le gana a Irlanda del Norte, esperando al ganador de Gales y Bosnia. Claro, Italia quería enfrentar a Bosnia, porque sabía que con Gales en Cardiff no iban a tener posibilidad alguna. Y cuando se enteran que Bosnia elimina a Gales en penales, pues en el estadio de Bérgamo, donde hace las veces de local el Atalanta de Bérgamo, inclusive los jugadores salieron festejando, tomando el partido con Bosnia como si se tratara de un mero trámite. Como si el partido con Bosnia solamente se tratara de un mero trámite. Eso se llama soberbia. Eso es falta de humildad. Italia lo termina pagando caro. Terminó siendo prisionero, preso de las imágenes, de sus palabras. En la previa, Gennaro Gattuso poniendo los paños fríos, intentando, por así decirlo, indirectamente excusarse por si llegara a pasar la debacle, la catástrofe, porque siempre va a haber un riesgo que esto suceda, como lo comenté durante este video. Esto le ha podido pasar a cualquiera, ojo, porque como un equipo grande se vaya a la repesca, es moneda corriente. Te puede, cuando hay este tipo de sorteos de repesca en Europa, puede tocarle a una Europa A, una Europa D, una Europa C, una Europa B, o pueden haber cruces de dos grandes. Si no, miren el Polonia-Suecia. Y lo de Suecia también, un paréntesis aparte, o sea, felicitaciones a Suecia por clasificar, pero es una vergüenza también. Y yo creo que también esta crítica va, bueno, no sé si lleguen a ver en vivo los altos mandatarios de UEFA, pero es una crítica constructiva, nada más. Al final ellos son los expertos porque ellos se dedican al tema del deporte. Yo solo lo digo desde aficionado, desde mi tribuna, desde este espacio. Creo que en este tema también la UEFA debería de cambiar un poco su método de clasificación, la manera en cómo viene realizando sorteo UEFA, la manera en cómo viene distribuyendo este método de clasificación y los cupos para el Mundial. ¿Por qué? Porque esto es muy simple. Suecia, para quienes no lo sepan y les pongo un poco en contexto, Suecia quedó último en su grupo, grupo B, con Suiza, Kosovo, Eslovenia. Suecia hizo solamente 2 puntos. Es una vergüenza que un equipo que haya hecho solamente 2 puntos vaya a la repesca. Ya en la repesca le ganó bien Ucrania y le gana a Polonia. Por lo hecho en la Nations League. Entonces parece que la Nations finalmente cobra sentido. Pero esto tampoco debería ser así. Se le debería dar de prioridad a los equipos que van a la repesca. Por lo menos darle algún tipo de facilidad. Que por lo menos vayan a definir el partido final o la semifinal y la final como local. Los que vayan por Nations jueguen de visita, pero los que juegan por repechaje de eliminatoria definan como local. O algo, o por último, el que tenga mejor ranking de los que van a repechaje, jueguen contra el más flojo de los que se meten a la Nations League. Porque a este paso, mañana más tarde vamos a ver en una repesca San Marino. Y por supuesto, honor y gloria también a la Serenísima. Solamente esto faltara, ¿no? Solamente esto faltaba, que yo me burle de San Marino. No es así, todo lo contrario.
Creo que todos los equipos tienen el derecho de soñar, creo que todos los equipos tienen el derecho de ilusionarse con la Copa del Mundo, pero este es un paréntesis aparte para seguir hablando del tema de Italia y la debacle, porque lo que sucedió el día de ayer en Zenica fue la crónica, lo repito nuevamente, de una eliminación anunciada, y para que no se me termine de escapar la idea, creo que deberían replantear este tema de la clasificación, porque un equipo que queda último en la fase de clasificatoria, como lo fue Suecia, con 2 puntos, y es una vergüenza que Suecia se meta por la ventana a la Copa del Mundo por lo hecho en la Nations League, y que defina de local. Y lo peor de todo es que defina de local cuando en realidad Polonia, que compartió un grupo complicado con Países Bajos, donde prácticamente en la última fecha parió para meterse al repechaje, se queda fuera. Es increíble, increíble de verdad. Increíble, es increíble esto de verdad. Eslovaquia que hizo una terrible campaña. Eslovaquia que hizo una terrible campaña ganándole a Alemania 2-0 en el primer partido de la fase clasificatoria, y donde Alemania comenzó a temblar porque inclusive perdió un segundo partido consecutivo, no recuerdo contra quién, siempre de estas clasificatorias al 2026. Eslovaquia va a la repesca porque Alemania en su partido de local le gana. Y bueno, ya le lleva 3 puntos de desventaja, lo manda Eslovaquia a la repesca. Eslovaquia pierde con Kosovo 4-3 en un partidazo, pero Eslovaquia había hecho una campaña espectacular, una campaña brutal, y queda fuera. Porque ahora, sobre todo cuando hay partido único, antes la repesca, bueno, te acepto, partido de ida, partido de vuelta, ahí por lo menos ahí te da alguna chance, pero ahora con este formato, equipo europeo que vaya a la repesca, a rezar. Y yo creo que en ese tema la metodología no es mala, pero creo que debería distribuirse mejor quién va a definir como local cuando sales de las fases clasificatorias al mundial, de quien sale a la repesca por vía de la Nations League. Creo que debería cambiarse un poquito esas cositas. Regresando al tema de Italia. ¿Qué sucede con estos equipos? Con estos grandes equipos que Italia siempre nos ha dado a lo largo de las Eurocopas de Naciones, a lo largo de los mundiales, que Italia siempre se metía por la ventana. Italia siempre clasificaba faltando una fecha, ya sea de manera directa o de repesca. Todavía recuerdo la clasificatoria camino a Francia 98, cuando Italia se va a la repesca con Rusia. Cuando tengan tiempo pueden ver aquel video, terrible repechaje. Italia empata 1-1 en Moscú, terrible partido de nieve, con barro, con la pelota naranja, donde no se veía nada. Buffon debut en el arco italiano con 18 años. Ya en el partido de vuelta Italia lo cierra en el San Paolo. Y también recuerdo, por ejemplo, cuando Italia se mete también por la ventana a la Eurocopa 2008, que tenía la obligación de ganarle a Escocia, porque en ese grupo, camino a la Euro 2008, Italia venía de ser campeona del mundo, pero le tocó terrible grupo con Escocia y con Francia. Escocia, que había hecho una terrible campaña. Escocia había hecho una campaña espectacular. Y qué tristeza, qué pena por Escocia. Escocia, que también regresa a una Copa del Mundo, finalmente después de 28 años. Justicia, honor y gloria también para Escocia, por supuesto. Honor y gloria para Escocia. Sobre todo por los hinchas, ¿no? Por la Tatán Army, que es la hinchada más fiel de Escocia. Hinchas y Escocia, en realidad el escocés es bastante apasionado por el fútbol, y también 28 años sin una Copa del Mundo también es mucho castigo. Pero bueno, volviendo al tema. Italia se mete también a los trompicones a la Eurocopa, le gana en Hampden Park, le gana a Escocia 2-1, 3-2, le voltea el partido con doblete de Luca Toni. También al minuto 85-89, faltando muy poco. Y después en el Mundial y en las Euros te hacen buenos papeles. Ya saquemos de la ecuación lo hecho en Sudáfrica 2010 y en Brasil 2014, porque Italia ya, yo creo que a partir de ahí ya comienza la debacle para Italia, al menos en mundiales, porque para Eurocopas todavía le alcanzaba. En Eurocopas Italia por historia siempre ha pasado
a octavos o a cuartos. A partir de ahí ya labraba su camino. Es como que a Italia siempre se le da mejor las euros que los mundiales. Por historia, por estadística, a Italia se le da mejor las euros que los mundiales, siempre. Pero aún así Italia no dejaba de ir a una Copa del Mundo. Incluso le alcanzaba para tener 4 estrellas en su pecho. 4 estrellas no es poca cosa. Italia tetracampeón del mundo. Su última estrella en Alemania 2006. Se hubieran cumplido 20 años de aquella gesta. Pero Italia nuevamente va a volver a ver el mundial por televisión. Y podemos encontrar muchas aristas. No sé cómo describir esto. Por supuesto, hay pena. Bueno, la pena a nadie, pero hay tristeza, nostalgia, lástima. Porque todo amante futbolero quiere volver a ver a Italia en una Copa del Mundo. Pero la verdad, esto era la crónica de una eliminación anunciada. Lo que sucedió camino a Rusia, te elimina Suecia, cuando en ese momento la repesca era partido de ida y vuelta, sorteo. Bueno, lo entiendo, porque te compartiste grupo con España. Y España te empata en Italia, te golea en el Santiago Bernabéu, y queda segundo. España te manda a la repesca, y en la repesca a rezar lo que te toque, y te tocó Suecia. Y Suecia era un equipo jodido, las cosas como son. Y Suecia te deja sin mundial. Partido de ida y vuelta, por lo menos tenías la ventaja del ida y vuelta, pero bueno, te tocó un partido complicado. Así como le sucedió a Italia, en su momento le pasó a Holanda. Holanda que queda fuera también de Rusia 2018, y Holanda ni siquiera tiene la chance de ir a la repesca, lo peor de todo. Holanda que se queda fuera de todo, que ni siquiera le alcanza para la repesca a Holanda. Viene el tema de Qatar. Italia venía de ser campeona de la Euro, campeona de Europa. Era un gran equipo, con Mancini, que habían ganado todo. No habían perdido ningún partido. Tenían un buen Italia tenía un invicto de casi 1 año y tanto, casi 2 años sin perder. Y en la última fecha jugabas contra Suiza. Con el empate, porque Italia todavía le aventajaba 1 punto, pero le faltaba el último partido frente a Suiza en la clasificatoria, empatando con Suiza en Berna, solamente empatando, te metías al mundial. Italia pierde 3-0 frente a Suiza. Lo que ha crecido también futbolísticamente Suiza es una barbaridad. Y Suiza te manda a la repesca. En la repesca te iba a tocar en la semifinal Macedonia del Norte, y en la final te iba a tocar Portugal. Nunca sabremos lo que hubiera pasado ahí, pero Italia también tenía todas las de perder. Bueno, que pierdas con Portugal te deja fuera del mundial, fuera de la clasificación te deja Portugal. Bueno, se entiende, pero que te deje fuera Macedonia del Norte. Ya son 2 mundiales. Ya te han avisado. Y sigues con lo mismo. Porque es muy fácil decir, echamos a Gattuso, ponemos otro entrenador. No, que hay mucho futbolista extranjero. ¿Y en la Premier no hay extranjeros? ¿En la Bundesliga no hay extranjeros? ¿En la Liga Española no hay extranjeros? ¿Qué están hablando? Ese es un verso muy sensacionalista. Muy fácil. Con el periódico del día lunes, con el periódico del día siguiente, todos somos expertos. Pero acá hay un trasfondo. Hay un trasfondo con la selección italiana. Dirigencial, definitivamente. Y no hablo dirigencial de la propia Nazionale, de la propia Federación Italiana de Calcio, de Gioco di Calcio, FIGC, de Gioco Calcio, las siglas en italiano, no la Federación Italiana de Fútbol. Esto también va más allá, yo diría que hasta inclusive va hacia los clubes. Y no me refiero por la cantidad de extranjeros que hay en este momento en la Serie A. No, yo no lo digo por eso. Yo lo digo por los inversionistas. Porque últimamente pasa en la Serie A, en el calcio italiano, que hay mucho inversionista que solamente ve el fútbol netamente como negocio y ya no lo ve desde el lado deportivo. Porque claro, el inversionista solamente, o el empresario, quiere justamente generar utilidad, dividendos,
no ve el tema de trofeos, de gloria deportiva, porque al final a nosotros, los hinchas, los de a pie, nosotros queremos que nuestro equipo, nuestro país, les vaya bien. En este caso, yo que soy hincha universitario de deportes y también soy seguidor del Fútbol Club Barcelona, yo quiero que a mis dos equipos les vaya bien, y a la selección peruana ni hablar. Y lo que sucede ahorita es solamente una comparativa, ¿no? Volviendo al tema. Y lo que está sucediendo en este momento en el calcio es que hay mucho inversionista, mucho empresario que solamente ve el tema dinero. Y se les entiende porque ellos son empresarios. Pero están descuidando justamente el tema formativo. Están descuidando el tema de darle prioridad a la cantera. Porque Italia tiene en formación, en equipos formativos de las categorías menores de la selección italiana. Italia es un equipo muy fuerte. Es un equipo muy muy fuerte Italia. Solo para que tengan una idea. Italia en el Mundial Sub-20 realizado en Argentina en el 2023 llega a la final contra Uruguay y la gana Uruguay 2-0. Espósito, figura de ese equipo, fue uno de los encargados de patear el penal. Cuando en realidad, y lo tengo que mencionar, cuando en realidad esa plantilla subcampeona del mundo sub-20, esa plantilla es la que tú tenías que darle más trabajo, más rodaje. Porque esa debería haber sido tu base para un futuro mejor futbolísticamente hablando. Italia, que también llega a una semifinal del mundo sub-20 en el 2017 y le gana a Inglaterra, también queda en el aire. El entrenador era también una ex figura italiana, mundialista por cierto, Alberico Evani, gran jugador. Nuevamente Italia en el sub-20 del 2019 queda en cuarto lugar, que es donde sale Nicolo Varela. Creo que ese mundial también le queda corto al pequeño León de Milano. Pero nuevamente las figuras de esas categorías inferiores, porque en sub-20 Italia es muy fuerte, y no solamente quedan desparramados y no terminan de consagrarse en la Serie A, no solamente eso, sino porque en Italia, en formación de menores, se juega de una sola manera, pero cuando llegan a la selección mayor juegan de otra. ¿Qué sucede con España? ¿Qué sucede con Alemania? Que ya en las selecciones inferiores e incluso en los clubes de formación, ni siquiera te estoy hablando la Masía del Barça o la Fábrica del Madrid, sino me refiero ya a los equipos regionales, tienen una identidad clara. España siempre ha sido un equipo que juega bien al fútbol. La pelota por el piso, cambio de juego, cuando hay que defender se defiende en bloque alto, replegando líneas, es lo normal, es el ABC del fútbol. Pero España es un equipo, un país que siempre se ha caracterizado por el buen trato de balón, que hace tiempo ya dejó la identidad de la furia roja, que hay que correr, pegar, presionar, y eso lo dejó a un lado, bastante tiempo atrás. Alemania lo mismo, Alemania ya dejó de ser ese equipo Panzer donde todos corren, meten, presionan. Alemania también juega bien al fútbol. Y no solo lo replica la selección mayor, sino las selecciones de categorías menores. Los equipos formativos. E inclusive el proyecto selección en las divisiones menores en Alemania es impresionante. Hay documentales acá en la plataforma roja. Cuando tengan tiempo también véanlo. Porque ya desde menores están impregnándole la manera de jugar, que va a ser la misma que se va a replicar en la categoría mayor. Pero en Italia no hay eso. En Italia no hay nada. Y ahora también está escuchando comentarios donde te dicen, no, es que a Italia le falta futbolistas. Es verdad, no vamos a comparar a los futbolistas de la selección italiana que han pasado por la selección italiana en los 90s, inicios del 2000. No vamos a compararlos pues con los Calafiori, los Bastoni, los Mancini, los Locatelli, los Tonali, que son buenos futbolistas, que son buenos futbolistas en sus equipos,
Son buenos futbolistas en sus equipos, pero no son referentes. El único referente es Tonali, pero es referente de un equipo de media tabla de la Premier League inglesa. Mientras que en antaño los futbolistas que conformaban la selección italiana eran líderes y eran referentes en sus equipos. Ahí está la diferencia. Bueno, por ahí Bastoni también, que es referente del Inter, que está próximo a ser futbolista del Barça. Para bien o para mal, esta eliminación de Italia le va a venir bien porque probablemente su valor de mercado baje y la negociación con Miversita va a mejorar en parte, ¿no? Pero bueno, ese no es el punto. Tonali, Varela, Bastoni. Tonali referente en el Newcastle, Varela, Bastoni referente en el Inter de Milán. Pero nada más. Bueno, por ahí Moise Kean en la Fiorentina, cada tanto. Mancini que es referente en la Roma. Donnarumma, que no es el mismo que atajaba en el PSG, ahora en el Manchester City. El cambio no le ha venido bien a Donnarumma. En el PSG estaba cómodo. El Manchester City ha evidenciado sus problemas que tiene con el manejo de balón, porque es un arquero que no tiene buen manejo de perfil al momento de hacer los despejes. Seamos honestos, no juega bien con los pies Donnarumma, y un arquero que en estos tiempos no maneje bien los cambios de dirección, que no tenga buen despeje, es prácticamente un arquero muerto. Y eso que Donnarumma, atajando penales en el mano a mano, en reflejos, yo lo pondría en mi top 3 mundial, o top 4, top 5 si lo quieren llamar. Con Bono, con Joan García, con el mismo el arquero del Real Madrid, se me acaba de ir el nombre, Courtois. Dibu Martínez, bueno, sé que hay personas a los que Dibu les parece que no es un arquero top. Dibu Martínez con la selección es otra cosa. Con la selección argentina, Dibu Martínez top. Ya cuando juega con el Aston Villa, bueno, eso lo podemos debatir, pero Dibu Martínez con la camiseta del West Ham United, perdón, con el Villa, con los Villas, es otra cosa. Completamente distinta. Completamente distinta. Y yo creo que el tema de la selección italiana tiene para rato. Donde se confirma que Gennaro Gattuso va a continuar. Donde se confirma que Gennaro Gattuso todavía va a continuar al mando de la selección italiana. Me parece que Gattuso agarró el equipo italiano cuando estaba de capa caída, porque en este proceso clasificatorio al Mundial 2026 Italia estaba penúltima o última en su grupo. Estaba penúltima Italia. Estaba penúltima. Estaba por debajo de Israel y Estonia. Y ese fue el momento donde Rino Gattuso toma las riendas de este equipo. Rino Gattuso también ex referente como futbolista de la selección italiana, campeón en el 2006. Toma la batuta. Y es mérito de Gattuso llevarlos a esta instancia, cuando todo el mundo daba porque Italia ni siquiera iba a llegar a la repesca. Donde llegar a la repesca ya era un mérito mayor. Y por supuesto ahí Italia cruzando los dedos porque no sabían si iban a pasar, quién les iba a tocar. Bueno, aparentemente le había tocado un camino relativamente sencillo. Digo relativamente porque, bueno, Irlanda del Norte, Italia es infinitamente superior, con el debido respeto a Irlanda del Norte, perdón. Pero ya después con Bosnia, ya después con Gales, sobre todo con Gales. Y Bosnia termina clasificando bien. Porque acá también es muy fácil llorar al difunto, pero Bosnia, qué bien Bosnia, bien Bosnia, tiene futbolistas que juegan en Italia, como es el caso de Kolasinac. Edin Dzeko, con 40 años, sigue siendo figura en el Schalke 04. Tabakovic, el hombre que hace el empate, delantero del Borussia Mönchengladbach. Y así tiene Bosnia futbolistas regados por toda Europa. Un equipo ordenado, un equipo solidario, sobre todas las cosas. Solidario. Dedić, del Benfica, por supuesto. Demirovic, Memic, Baklaktarevic, el juvenil, el niño de 21 años prácticamente. Que muchos dicen, no, 21 años ya tiene que estar consagrado. Es un niño Baklaktarevic. Es un niño. Y Alahbegovic, con 18 años. Esos dos que yo estoy mencionando, Alahbegovic
y Bajlaktarevic, de 18, 19 y 21 años respectivamente. Esos dos muchachitos, esos dos juveniles en Bosnia, juegan demasiado. Que muchos dicen, no, porque Bastoni fue expulsado, por eso Bosnia dominó. Esta selección italiana que fue a jugar ayer a Zenica, salió al campo, al estadio municipal de Zenica, de la ciudad, a 700 kilómetros de Sarajevo. Los dirigentes ahí también hacen su partido. El partido estaba pactado para Sarajevo, pero moscas, cambiaron de sede a último momento. Este partido fue desde el principio duro para Italia, porque el hincha bosniaco, el bosnio, es un hincha muy pasional, que grita, que presiona, que canta. Se sentía miedo, se respiraba miedo en los futbolistas de la selección italiana, quienes vistieron la maglia blanca, no es la maglia blue, no es la maglia azurra, no es la camiseta azul. Ayer Italia jugó de blanco. Comienzas ganando el partido 1-0 con gol de Moise Kean. Ok, genial. Mejor escenario imposible. Al minuto 15, error de Basilis con Kolasinac, una descoordinación, recupera Nicolo Varela, se la pasa a Moise Kean, que en primera instancia remate en primera, golazo, bien colocado. Genial. Comienzas ganando 1-0 en el minuto 15. Primer error de Gennaro Gattuso. Realizar un planteamiento defensivo. Hacer un bloque bajo. Recién al minuto 15, cuando todavía faltaba una eternidad. ¿No hubiera sido genial un 2-0? Y lo peor de todo es que se te complica el partido, porque Bosnia va con todo, Bosnia te arrincona, y Bastoni comete un error al minuto 40-41. Una falta bastante infantil, para ser honesto, muy infantil diría yo. Demasiado infantil la falta de Bastoni. Me parece que le gana la emoción, le gana el ímpetu. Turpin, el árbitro francés, me parece que también muy rígida con la sanción. Si lo vamos al reglamento, es una roja bien sacada, totalmente de acuerdo, pero tampoco ha sido una intención muy manifiesta de frenar el ataque. Creo que con la amarilla bastaba, pero bueno, también la roja estuvo bien sacada. ¿Y ustedes tienen idea de lo que es jugar 80 minutos? Porque ya incluimos el tiempo reglamentario y el alargue, con uno menos. Donnarumma, genio y figura, porque al menos Donnarumma los llevó a los penales, porque Bosnia fue un vendaval. Bosnia fue un vendaval. Fue un vendaval y el empate iba a llegar. Y llegó al minuto 79, que todavía siguen diciendo que fue foul de Tabakovic, que una mano que no existió, que por ahí estaban después del partido protestando los futbolistas italianos, pero no toca. No toca, porque Italia era muy favorito frente a Bosnia. Pero eso es también lo hermoso del fútbol. Esto es lo hermoso del fútbol también, porque termina siendo el reino de lo impredecible. Termina siendo el reino de lo impredecible esto. Y es también un baño de humildad para Italia. Tienen que volver a sus raíces, volver a recuperar su identidad, porque Italia hace tiempo que ya perdió la identidad del catenaccio. Que ayer Gattuso quiso improvisar, y por supuesto mérito de Gattuso llevar a Italia a la repesca. Porque Gattuso chapó el buzo de Italia en un momento que nadie quería ser entrenador. Desde la destitución de Spalletti, me parece que en su momento también quisieron que Giuseppe Gasperini tomara las riendas, pero él no quiso. Giuseppe Gasperini, que como dice un viejo refrán, más sabe el diablo por viejo que por diablo, no aceptó este reto, lo tomó Gattuso. Italia que van a ver en Vincenzo Montella, al menos a un representante, Vincenzo Montella, italiano, ex futbolista de la selección italiana, ex entrenador del Sevilla. Vincenzo Montella, en este momento entrenador del Galatasaray de Turquía, que clasificó Turquía ayer eliminando en la repesca a Kosovo. Van a ver en Montella, ¿por qué no?, a un futuro reemplazante.
no hubo más opciones, no hubiera sido por ahí más factible llamar a Simone Inzaghi, más allá de que el PSG lo goleó en la final cuando él era entrenador del Inter y por eso él se termina yendo a Arabia. Y por supuesto no es tampoco faltarle el respeto al gran Gennaro Gattuso, porque como lo repito, es mérito de Gattuso con este equipo de media tabla para abajo, porque no son malos futbolistas, pero no los vamos a comparar con las generaciones de antaño. No vamos a tapar el sol con un dedo. No son malos futbolistas, son buenos futbolistas, pero no son referentes. No tienen jerarquía. Son futbolistas con miedo. Ayer Italia jugó con miedo a perder. Italia jugó con miedo de que iba a pasar lo peor. Porque al momento del sorteo de la moneda, de escoger el arco para los penales, ahí Donnarumma, se veía un Donnarumma también preocupado. Y con el primer penal que falla Italia, que lo manda a las nubes, con el penal después que fallan, ni te cuento. Fue como lo repito, era la crónica de una eliminación anunciada. Un desastre, un fracaso, un apocalipsis como quieran llamarlo. Pero se iba a tener que dar. Disastro Italia, vergogna, varios titulares que he podido recopilar, que he podido visualizar, que al final no los termino poniendo porque sería también llamar más al morbo. Pero es una pena de verdad. Lo lamento por los tifosis italianos que se hicieron presentes ayer en Zenica. Tengo que ser honesto, yo también pensé que Italia pasaba porque pasaba. Porque el que menos, bueno, Italia le va a tirar la camiseta, la chapa, la jerarquía, pero nada. Absolutamente nada. Y a este paso no me sorprendería que para el próximo Mundial Italia también lo vaya a ver por televisión. Porque como lo repito, no es un tema de jugadores, no es un tema de entrenador, me parece que es un problema de las bases. Porque Italia, la selección italiana y el fútbol italiano no tienen un método de trabajo. No tienen un método de trabajo porque por historia Italia es un equipo que juega defensivamente hablando, a la defensiva, por medio de contragolpes, buenas individualidades. Eso siempre ha sido Italia. A ver, para ir cerrando ya también el en vivo. En Alemania 2006, ¿me van a decir que Italia era un equipo de fútbol total? ¿Un juego bonito? Para nada. Esa fue la última Italia clásica con grandes individualidades como las que he repetido en el en vivo. Y ganaron la Copa del Mundo. Con lo justo y necesario. El mejor partido de Italia frente a Alemania. A mí me gustó más Italia-Alemania que la final con Francia. Más allá del cabezazo de Zidane a Materazzi. Que va a pasar el tiempo y esa imagen va a ser mucho más icónica. Italia que siempre ha jugado a la defensiva y a la contra. Con buenos futbolistas, con buenas individualidades. Porque al italiano le encanta jugar así. Siente propio el tema defensivo del catenaccio. Después de esa Copa del Mundo, yo recuerdo mucho cuando Italia designa a Roberto Donadoni, destituyen a Marcello Lippi. Bueno, Marcello Lippi también, ganaste una Copa del Mundo, ya está, adiós. Marcello Lippi renuncia a la selección italiana, entra Roberto Donadoni, y Donadoni quiere hacer una revolución en el fútbol italiano, y la venía haciendo bien, más allá que Italia termina clasificando a la Euro por la ventana. Pero Italia termina siendo gran fútbol. Una Italia que definitivamente proponía, atacaba, jugaba al toque. Por supuesto en la Eurocopa 2008, primer partido contra Holanda. La Holanda de Marco van Basten, que él era entrenador de ese equipo. Italia se da un palo contra Holanda, pierde 3-0. Empata con Rumania, le gana a Francia 2-0, se mete a cuartos y lleva a España a los penales.
Y a partir de ahí se rompe otro mito, que España siempre quedaba en cuartos, que cuando enfrentaba un grande, España la pecheaba, España le gana a Italia, le vence el miedo, vence los mitos y después España se termina consagrando campeón de Europa. Comienza el ascenso de España y comienza la debacle para Italia, porque después de esa Eurocopa destituyen a Donadoni y deciden repatriar a Marcello Lippi, y historia conocida. Y después del fracaso de Sudáfrica 2010, entra, se me acaba de ir el nombre, Cesare Prandelli. Entra Cesare Prandelli también, que es un entrenador que en la Fiorentina y en los equipos que ha sido entrenador, Cesare Prandelli, entrenador de la Fiore, entrenador de Loco Vargas, de Juan Manuel el Loco Vargas. Cesare Prandelli, que intenta pregnar un fútbol también de ataque. Le alcanza para llegar a la final de la Euro Italia, vapuleado por España, pero llega a Brasil 2014. Se van de cara contra el pavimento. Llega a la Euro, camino a la Euro, destituyen a Prandelli, el entrenador es Antonio Conte. En la Euro como que vuelven a su esencia, llegan hasta cuartos de final. Alemania elimina a Italia en los cuartos de final, partido dramático en penales. Y Conte, como todo un visionario, Conte renuncia a Italia para irse al Chelsea. Contratan a Giacomo Ventura, etc. Y bueno, Giacomo Ventura, la verdad, entrenador de clubes, más no de selección, le quedó grande la selección italiana. Y para colmo de males, en la fase de grupos te toca España. Italia, que elimina curiosamente a España en la Euro 2016 en octavos de final, pero que en la fase de grupos para el Mundial, España lo pasó por encima y lo manda a la repesca. Y en la repesca es lo que te toca. Si te toca jugarte el pase contra otro equipo grande, pues adiós. Pasa lo que tenga que pasar. Ya el repechaje europeo es moneda corriente. Te puede tocar un equipo de Europa B, C o D, o te puede tocar un equipo de Europa A. Es lo que te toca. Por eso es que cuando un equipo grande se va a una repesca, juegan con el crucifijo en la mano, rezando el Santo Rosario. Y ayer Italia salió al estadio municipal de Zenica con el rosario en la mano. Salvo Gattuso, porque hasta lo rescatable de todo esto es lo de Gattuso, que Gattuso nunca se amilanó, nunca aflojó, apoyó, arropó a los suyos, hasta se quería pelear con Bajlaktarevic. Fue gracioso cuando en un saque de banda ahí comienza a discutir con el juvenil de Bosnia, una de las figuras el día de ayer, dicho sea de paso. Pero después de eso nada más. Después de eso nada más. Que Italia hace tiempo perdió la identidad. Y no solamente pierde la identidad, sino que no tiene futbolistas de jerarquía, no tiene referentes en sus equipos. Salvo excepciones como Tonali, Bastoni, Locatelli por ahí, Mancini. Y ni hablar que tampoco tiene ataque, porque Matteo Retegui, que ni siquiera veía como opción a Italia, lo termina nacionalizándose porque sabía que en Argentina no iba a tener lugar. Retegui, que en Argentina era un delantero de gama media para abajo, y no estoy diciendo que Retegui sea un mal delantero, el ex delantero de Tigre, solamente eso faltaba, no para nada. Pero son las sumas de varias cosas. No, que el árbitro quiso mandar a Italia fuera del mundial, que tú... No, eso es simplemente que querer venderte el tema conspiranoico, no va de ninguna manera. No va de ninguna manera. Era, o en todo caso fue, lo que vimos el día de ayer, la crónica de una eliminación anunciada. Qué lejos ha quedado Italia de esta gloriosa época. Ya parece que se está haciendo una costumbre ver a los futbolistas italianos agarrándose la cabeza, llorando en el piso. Ya se está haciendo una sana costumbre. Bueno, de sano eso no tiene nada. Se está haciendo, no sé, una costumbre masoquista para los tifosi azzurros. Honor y gloria a Bosnia. En buena ley Bosnia, felicidades que regresa a una Copa del Mundo después de 12 años.
Después de 12 años Bosnia vuelve a una Copa del Mundo. Su primera y única Copa del Mundo fue en Brasil 2014, con Seco, Kolasinac, Miralem Pjanic. Y no tenía nada más Bosnia. Bosnia parece ya un equipo más armado, mucho más armado. Y a muchos daban por hecho que Italia iba a clasificar, me incluyo. Porque en líneas generales, más allá que Italia no tiene en este momento futbolistas de renombre, pero creo que Italia en el papel era más que Bosnia. Donde solamente tenía que ganarle a Bosnia. Pero hasta la suerte parece haber abandonado a Bosnia. Perdón, a Italia. Hasta la suerte parece haber abandonado a Italia. Repechaje por aquí, repechaje por allá, que te toca Suecia camino al 2018, que te iba a tocar si le ganabas a Macedonia, te iba a estar esperando la Portugal de Cristiano Ronaldo. Y estoy seguro que, bueno, claro, nunca lo sabremos, pero las probabilidades de que Italia en el 2022 de ganarle a Macedonia, enfrentar a Portugal, las probabilidades de que Portugal de Cristiano Ronaldo te deje fueran, era de 1 millón. Las probabilidades iban a ser infinitas. Italia iba a tener una de 1 millón la probabilidad de que Italia le ganara a la Portugal de Cristiano Ronaldo. Siendo Italia hasta ese momento campeona, vigente campeona de Europa. Siendo en ese momento vigente campeona de Europa. Ya te han avisado, ya te han avisado. Ya la Euro 24 era un pequeño presagio de lo que iba a pasar. Italia metiéndose por la ventana a los octavos de final en ese grupo con Albania, Croacia y España. Clasificando segundo, pero una clasificación media rara. Una clasificación ahí media rara, ahí por ganándole a Albania, empatando con Croacia, perdiendo con España. Una clasificación media rara. Y bueno, y el castigo fue enfrentarte a Suiza. Y Suiza en octavos, sábado por la mañana, recuerdo el partido, hora peruana por supuesto, en el Estadio Olímpico de Berlín, te manda para casa. Suiza te mandó a casa. A Suiza no solamente le bastó con mandarte a la repesca en el 2022, sino que te mandó a casa fuera de la Euro 2024. Te eliminó en octavos. Suiza, el nuevo papá de Italia. ¿Cómo han cambiado los tiempos cuando Italia era el papá de Suiza anteriormente? Queda confirmado que Italia ya deja de ser potencia. No me cabe la menor duda. Italia ya no es potencia. No es potencia Italia. De ninguna manera. Ya tenemos casi 1 hora de en vivo. No tenía planeado hablar tanto, la verdad, pero va a quedar corto. Y me va a seguir quedando corto porque son varias las causas. La eliminación es solamente una consecuencia. Una consecuencia de varias causas. Es solamente la consecuencia de que Italia no ha hecho las cosas bien, no ahorita, sino ya hace bastante tiempo. Donde Italia siempre pensaba que la suerte iba a estar de su lado, que con la camiseta vamos a... que con la historia, que con las 4 estrellas en el pecho, que somos tetracampeones del mundo, que Italia se confiaba que siempre iba a tener figuras y referentes individuales y que con eso le iba a alcanzar, pero lamentablemente hay que ser honesto. Cuando sabes que tu generación se acaba, no tienes un buen recambio, y si a eso le añades que no tienes un plan de trabajo en menores, o si es que lo tienes en menores, no lo puedes plasmar en mayores, porque Italia, lo vengo diciendo en formación, en categorías inferiores, Italia sigue siendo potencia. Pero cuando llegan a la mayor, la mayoría de esos muchachos que son subcampeones, o medallas de bronce, o campeones, se pierden en el camino. Espósito es el único que en este momento está jugando para la mayor de Italia. ¿Y los demás qué? Cuando se supone que esa camada de subcampeones del mundo deberías de darle más rodaje. Bueno, lo lamento por la Azzurra, felicidades a Bosnia. Y nos vamos a ver en próximos vídeos.